cosas a esta hora de hoy domingo. Veremos cómo transcurre la semana y finalmente qué es lo que ocurre el próximo miércoles. Pero vamos, a todo esto se sumó la sorpresiva renuncia del ministro de Defensa, Daniel Barragán. Y una renuncia así de sorpresiva desata todo tipo de rumores. Uno se pregunta, por ejemplo, qué motivos personales, que fue lo que aludió Barragán al despedirse, pueden llevar al ministro de una cartera estratégica y tan importante como Defensa a distanciarse apenas días después de haber sido ratificado en este nuevo gabinete. Bueno, solo Daniel Barragán lo sabe, pero a su silencio se suman voces que hablan de negociaciones fallidas con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para que estos respalden al presidente y al gobierno en un eventual cierre del Congreso. El presidente Castillo ha desmentido que tenga esa intención. La PCM también. Sin embargo, el ministro Alejandro Salas ha advertido que de proceder la vacancia habría tal convulsión social que el país se volvería ingobernable. Una frase que para algunos suena a amenaza. ¿Quiénes o quiénes provocarían ese caos del que el ministro Salas habla? Renzo Santana y Cristian Loaiza con el siguiente reportaje. Ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026. Nada impedirá que sigamos al mando de la nación. Nada impedirá y hasta el último día son convicciones de un hombre decidido a todo. Si lograsen algún tipo de objetivo de vacar al presidente de la República, créanme que la convulsión social sería tan grande que el país sería ingobernable realmente. ¿Cuál es nuestra obligación de todos los peruanos, o al menos de la mayoría de peruanos, que puso a Pedro Castillo como presidente? Defender la voluntad popular, y eso se debe defender a toda costa, a cualquier precio e incluso con la propia vida, porque no nos podemos quedar muy tranquilos. Y si en algún momento, señor presidente, este país requiere que derramemos nuevamente nuestra sangre para traerle paz a este país, lo haremos, tengan la seguridad. Es muy posible que estemos viviendo la antesala de un golpe de Estado del Ejecutivo, que consiste básicamente en el cierre del Congreso. El 7 de diciembre será un día de miércoles. Mientras el Parlamento debata la tercera moción de vacancia presidencial, miles de protestantes tendrán la consigna de sitiar al Congreso en la segunda toma de Lima. Una movilización con sabor a revancha que convocará hasta a los Boy Scouts con el fin de defender al presidente Castillo. ¿Qué pasa si en las próximas horas se cierra el Congreso? Excelente, nosotros, todo el pueblo va a aplaudir al presidente y el presidente va a quedar, en este caso, dentro de la historia como uno de los presidentes que sí cumplió con sus compromisos y su palabra. Porque el cierre del Congreso no es más que la exigencia nuestra. ¿Qué va a pasar si por el contrario no se cierra el Congreso y el presidente Castillo es vacado o suspendido? Bueno, vamos a tener que seguir convocando a las organizaciones sociales para que de una vez por todas se cierre ese Congreso de la República. Al pasar los días podría radicalizarse a lo largo y ancho de nuestro país. Marino Flores, representante de la Asamblea Nacional de los Pueblos, y Rafael Hilario, coordinador de bases y organizaciones sociales, son aliados estratégicos del presidente Castillo. Ambos gozan de ingresos VIP a Palacio de Gobierno. Flores, en algún momento voceado como ministro de Agricultura, tiene capacidad de convocatoria en el norte. E Hilario, brazo operativo incondicional del profesor y a quien vimos hace algunas semanas organizando a los reservistas en el patio de honor de Palacio, dice tener arraigo en el centro del país. Nosotros no ejercemos una defensa ciega. La defensa de la democracia, la defensa de la gobernabilidad pasa por hacer los cambios.
El pueblo espera eso. El pueblo defiende su gobierno. Pero están dispuestos a derramar porque tiene sangre. esperanzas de que haya los cambios. Ese pueblo está dispuesto a derramar sangre por el presidente Castillo. El pueblo históricamente siempre lo ha hecho cuando había una causa justa. ¿Usted, Marino Flores, está dispuesto? Por supuesto, por el cambio y transformación de nuestro país, más no por un presidente, más no por Pedro Castillo Terrones. Por supuesto, por eso le digo, por el cambio, por las transformaciones. Confiamos que los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales de nuestro país, se pondrán del lado de la institucionalidad y la gobernabilidad. Bueno, el respaldo nos están dando a muchas asociaciones, más de 200 organizaciones sociales y de bases a nivel del país. ¿Cuántas personas aproximadamente? Convocamos a más de 800.000 personas en caso de que suceda una vulneración del Estado de Derecho. ¿El señor Antauro Humala no? Bueno, él tiene su postura, él está viajando al interior del país y no tiene mucho tiempo para encabezar algunas marchas. Pero estamos hablando de la defensa de la gobernabilidad, ¿no? Claro que sí, debería estar ahí en la cabeza de las marchas, encabezando las marchas. Pero no va a estar. Creo que no. El primer poder. Entonces, ¿la defensa espartana del presidente Castillo está realmente integrada? ¿Es una fuerza de choque, como se jactan? El señor Antauro Humala tiene una agenda personal particular y eso es para él llegar al poder. Pero incluso él se cuida en anunciar directamente que eso está en apoyo a Pedro Castillo. Más prefiere el atacar directamente al Congreso de la República. Por supuesto que vamos a cerrar el Congreso. Por supuesto que lo vamos a cerrar. Antauro no va a respaldar a Pedro Castillo abiertamente. Él no va a apoyar a Castillo, porque sería quemarse. La convocatoria de 500.000 de reservistas de todas las regiones del Perú hacia Lima, carajo. El licenciado del ejército Eddie Villarroel, más conocido como Comando Sacha, ex miembro del Comité de Autodefensa del Brain y otrora fanático del etnocacerismo, conoce muy de cerca al pachacute gazul, Antauro Humala. Él es un loco. Es loco. Tú no puedes confiar, tú no puedes confiar en él. Tú dices una cosa hoy día y mañana dices otra cosa. Sacha, enemigo público de los Cerrón y de Perú Libre, jura que estamos rumbo al caos y que desde su tribuna, junto a los 1000 reservistas de la Asociación Plurinacional Tahuantinsuyanos, estarán al servicio de la protección del Palacio Legislativo. Si en algún momento hay un estallido social, ¿qué bando va a tomar usted? Yo estoy por el lado de defender lo que tanto nos ha costado. La democracia y la libertad. Anteriormente me equivoqué en su momento de irme al extremo de la izquierda cuando estuve con Antauro. Ellos quieren aprovecharse de esta situación, de estas coyunturas, estas crisis que se están dando en nuestro país para que ellos se perpetúen en el poder. La convulsión en el país está avanzando bastante. El tema de la incitación del presidente, sobre todo del ex premier, eso parece que está calando porque toda la gente que protesta se siente con derechos. O sea, ahora ya es normal quemar vehículos en las carreteras, es normal atacar a la comisaría, es normal atacar al Ministerio Público, Poder Judicial, con la justificación de que todos son corruptos. La tarde del sábado, mientras se evaluaba si el presidente iría al Congreso a presenciar el debate de su vacancia, su ministro de Defensa, Daniel Barragán, hizo pública su carta de renuncia irrevocable al cargo por motivos personales y hasta ahora desconocidos. Me advirtieron de inmediato que iba a lanzar su comunicado y que la verdadera razón era que había habido una reunión, ¿no es cierto?, y que el presidente Castillo estaba buscando el cierre del Congreso y que él no estaría de acuerdo con eso, que esa sería la verdadera razón. La decisión del ministro Barragán, cuestionado por su presunta cercanía al etnocacerista Antauro Humala, a quien además visitó en prisión, también tomó por sorpresa a las bases que preparan la defensa del presidente en las calles. No creo que sea una postura de alejamientos, a lo mejor sea alguna persona que tenga más tenga una ancha base en convocar a las fuerzas del orden, ¿no? Son tensiones naturales en este proceso. No olvidemos que esta crisis finalmente está llegando a una situación
de una contradicción muy fuerte. Creo que urge, ojalá que hoy día mismo, que el comandante general de la policía, porque un poco los rumores estos apuntan directamente a que el único sector que sí estaría dispuesto a apoyar esta aventura golpista, ¿no?, es la policía. Así que creo que deberían ellos salir con un comunicado de respeto a la Constitución y al orden establecido. En sus redes, el presidente rechazó que esté tramando el cierre del Congreso para evitar su vacancia, pero de la baja de su ministro de Defensa no dijo nada. Por el contrario, ha sumado a 2 aliados más en puestos claves. Refrendó la designación del abogado Raúl Noblecilla como viceministro de Gobernanza Territorial. Tal como escucha, el hombre del congresista Bermejo, el mismo que denunció a la fiscal de la Nación por organización criminal, hoy está encargado de fortalecer el proceso de descentralización y prevenir y resolver los conflictos sociales, dándole cuentas a su jefa, la premier Betsy Chávez. Pero hay más. El general en retiro, Wilson Freddy Barrantes Mendoza, vinculado por varios sectores al Movadef, es el flamante director de Inteligencia Nacional. Barrantes es quien reveló que el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, le pidió 200.000 soles para darle la jefatura de la DINI. Hace 2 días, Barrantes negó a Panamericana Televisión ser un admirador de Sendero Luminoso y que él cree en la amnistía de terroristas y militares que pelearon durante la subversión. Ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026. Los bolsones más grandes, digamos, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Apurímac, Cusco, ahí está perdiendo ya bastante. Pero todavía hay un pequeño sector. Pero pensar que si pasa algo, si lo sacan a Pedro Castillo, que toda esa gente se pueda venir a Lima a defenderle, eso es, por lo menos para mí, eso es poco probable. Y si en algún momento, señor presidente, este país requiere que derramemos nuevamente nuestra sangre para traerle paz a este país, lo haremos, tengan la seguridad. Son personas que les pagan su pasaje, alquilan buses, contratan hotel, entonces no es tan cierto eso de que por propia decisión vengan del interior del país. Necesitamos ahora sumar y multiplicar. Convocamos a las enfermeras, convocamos a los profesores y profesoras, convocamos a los trabajadores y trabajadoras, convocamos a todo el país entero a cumplir lo que nuestro pueblo dice: se cierra el Congreso. ¿Qué semanita se nos viene? Pregunta o comentario válido. ¿Qué semanita se nos viene? Porque en efecto...